daremos inicio a este taller, esta charla del Comité de Educación de la Cámara Británica de Comercio. Muy bienvenidos, sean todos ustedes. Soy Lilian Turri, Country Manager para Cambridge en Chile y presidenta del Comité de Educación de la Cámara Británica. Hoy nos convoca un tema que es de preocupación para muchos profesores, el Decreto 67. El Decreto 67 de evaluación y promoción tiene como propósito hacer de la evaluación parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que tanto estudiantes como profesores puedan sacarle el máximo provecho al logro de contenidos y habilidades centrales del currículum nacional. A casi 4 años queremos analizar las dificultades, desafíos y beneficios que ha traído la puesta en marcha de esta disposición. Para esto, solicitamos la colaboración de Trewhellas Institute, miembros del comité, con sus representantes Mike Spooner y Luis Bravo. Mike nos presentará a nuestra destacada oradora. Gracias, Mike. Pues muy buenas tardes, todo el mundo. Trewhellas Institute nace como un instrumento tangible de perfeccionamiento docente, siendo un ente capacitador que le ha permitido a Trewhellas School transferir su legado pedagógico a la comunidad educativa del país. Contamos con más de 12 años de experiencia en el área educacional, brindando servicios de asesorías, capacitación y desarrollo de intervenciones en instituciones a lo largo del país del área pública y privada. Nuestros servicios se ajustan y adaptan a los contextos sociales de cada institución, orientándoles al fortalecimiento de aquellas estrategias que promuevan el desarrollo profesional, habilidades socioafectivas y bienestar institucional. Trabajamos áreas como el liderazgo educacional, la gestión curricular y convivencia escolar. Nuestros perfeccionamientos más destacados abordan temas como los nuevos paradigmas de evaluación docente, en especial la evaluación formativa a propósito del Decreto 67, neurociencias, clima escolar, resolución de conflictos en aulas, liderazgo educacional, psicomotricidad, el marco referencial que nos brinda el DUA, y el abordaje de la condición autista en contextos educativos y principalmente la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Nuestros relatores se distinguen por una sólida formación y reconocido prestigio en la plaza. A la fecha, hemos impartido miles de horas de capacitaciones en las que se han capacitado miles de profesores de todos los rincones del país. Con mucha alegría, queremos contarles que desde enero del año 2020 estamos trabajando activamente con nuestro ATE Fundación Trewhellas. Nuestro instituto mantiene un firme propósito, el ser un actor relevante en el mejoramiento de la educación chilena y en la formación de las nuevas generaciones. Y es por ello que como socio de la Cámara Chilena Británica de Comercio, y en especial en su Comité de Educación, nos ponemos a disposición de toda la comunidad educativa del país para apoyar vuestros procesos en futuras actividades de perfeccionamiento o formación docente. Ahora me da mucho placer presentar nuestra charlista de hoy, Miss Ruth Arce Jara. Es profesora de Estado, especialista en currículum, evaluación y gestión escolar, con amplia experiencia en asesoría y capacitación en instituciones educativas. Actualmente directora del programa Pedagogía, Enseñanza Media de la Universidad Diego Portales. Es con mucho gusto que vamos a escuchar a Miss Ruth Arce Jara. Muchas gracias, Mike, por tus palabras y gracias también por la invitación a conversar sobre este tema bien relevante y tal como decían previamente, las complejidades, incertidumbres, las dudas que surgen de la aplicación de un nuevo decreto en evaluación.
Yo soy profesora de aula, aunque hago tareas de dirección de carrera, mi labor siempre está vinculada a la sala de clase, a los estudiantes, a un tema que es uno de los más relevantes justamente en el proceso educativo. Estoy muy contenta con todas las personas que están aquí presentes. Asumo que muchos de ellos tuvieron que interrumpir un ratito, a lo mejor sus vacaciones de invierno. Los colegios están mayoritariamente en vacaciones de invierno, por lo tanto es muy valioso los que están aquí y espero que esta jornada sea agradable en términos del significado que tiene la temática, que se sientan en libertad de preguntar. Ahí está el chat, por favor, así como también colocar su nombre, de qué escuelas son, porque es súper importante saber cuál es el contexto y aunque estemos a la distancia, ese conocimiento también aporta justamente a los ejemplos que se puedan dar desde esta actividad. Así es que si tienen dudas, comentarios, quieren preguntar algo, el chat está ahí abierto para eso. Voy a compartir una presentación que está relacionada con los elementos relevantes del decreto 67, las características que tiene ese decreto, y en ese sentido sería bien importante poder escucharlos a ustedes con sus opiniones ahí respecto de si lo han implementado, no lo han implementado, cómo lo han implementado, cuáles han sido los desafíos que han tenido en sus instituciones educativas para la implementación, y si es que alguno de ustedes está en algún área de gestión de la escuela, en la dirección o lo que sea, también tener, digamos, esa posibilidad. Muchas gracias, Jacqueline, por tu presentación de Trehuelas. Qué bueno que estás aquí. Y a los que puedan colocar también ahí su nombre, feliz de la vida de saber quiénes son, porque saber quién es el contexto siempre es relevante para cualquier proceso educativo. Vamos a hablar del decreto 67 y el decreto 67 tiene un aspecto que es importante relevar y por eso que le puse a esta presentación este título, que es el tema de la evaluación formativa y la retroalimentación efectiva. Desde mi punto de vista como profesora que ha trabajado con el tema evaluativo desde hace muchísimo tiempo, creo que uno de los elementos fundamentales de cualquier proceso de aprendizaje tiene que ver justamente con la calidad del proceso de evaluación formativa. Sin embargo, hemos trabajado la evaluación formativa a veces de una manera muy distinta a lo que espera el decreto 67 y de qué manera justamente podemos modificar algunas de las prácticas. Espero hoy día que podamos hacer esa conversación. Y aquí una como primera inquietud, diría yo, que tiene que ver con este proceso evaluativo. ¿De qué depende que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes sea un proceso de calidad? Y a la base de esa inquietud hay dos preguntas, podríamos decir. Una pregunta es saber cuáles son los objetivos que se esperan lograr desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de calidad del proceso, quiere decir que los estudiantes aprenden lo que el currículum espera que aprendan y a la vez lo que se espera que aprendan desde la perspectiva de los proyectos educativos de las distintas instituciones en las que ustedes se encuentran. Y la segunda pregunta, que también es fundamental, es ¿cuál es la forma de lograr dichos objetivos? Y probablemente durante mucho tiempo la forma de lograr dichos objetivos estuvo alojada fundamentalmente en el contenido y en la forma de tener de mejor manera cobertura. De alguna manera, como que todas las prácticas en la escuela apuntaban de manera permanente al logro, a la cobertura, a tener, digamos, una cantidad de contenidos que fuera coherente con lo que decía el currículum. Y hoy día aparece este decreto que tiene dos lineamientos fundamentales y que borran de alguna manera esas prácticas que durante tanto tiempo estuvieron alojadas en la evaluación sumativa. Y desde esa perspectiva, lo primero que aparece relevado en el decreto 67 es que uno de sus grandes objetivos es fortalecer la evaluación formativa. Y dice fortalecer
porque no es que aparezca ahora con el decreto 67. La evaluación formativa ha estado siempre. Lo que pasa es que ha estado relegada a un lugar bastante escondido de las prácticas educativas, o porque se ha hecho evaluación sumativa con el nombre de evaluación formativa. Porque cuando yo entrego a los estudiantes décimas, puntos o algún tipo de premio, en rigor lo que estoy haciendo igual es evaluación sumativa. Y la evaluación formativa se ha como tergiversado en su práctica original. Su nombre lo dice, evaluación formativa. ¿Para qué sirve la evaluación formativa? Para saber cómo está el proceso educativo. Y ese es uno de los grandes lineamientos del decreto 67. El segundo gran lineamiento que modifica toda la práctica educativa es que hay que dar sentido pedagógico a la evaluación sumativa. Y eso, que es algo que podría parecer como muy lógico, podríamos decir, tiene todo un mundo de cambio de práctica. Dar un sentido pedagógico a la evaluación sumativa significa que la evaluación sumativa proviene de un proceso, y que al provenir de un proceso no es suficiente con instalarla en una fecha en el calendario, en donde yo envío un listado de contenido a los estudiantes, luego los estudiantes dan una prueba y vemos a quién le fue bien y a quién le fue mal. Dar un sentido pedagógico a la evaluación sumativa significa que hay una lógica relación, tanto con la evaluación formativa como con el contexto en el cual se desarrolla el aprendizaje. Si uno pudiera sintetizar todo lo que dice el decreto 67 referido específicamente a evaluación, uno diría, hay dos prácticas que hay que cambiar en la escuela. La práctica de cómo hacemos evaluación formativa y la práctica de cómo hacemos la evaluación sumativa en ese proceso. Y ahí nos aparecen como los hitos ya fundamentales que son base del decreto 67. El decreto 67 es un planteamiento de evaluación centrada en lo pedagógico. Cuando aparece el decreto, no es novedad lo que dice respecto del proceso evaluativo, pero sí es novedad la forma en la cual se instala el proceso evaluativo. Por lo tanto, el planteamiento del decreto 67 tiene como estos 4 elementos que podríamos decir que son las ideas fundamentales, que como ideas se tienen que materializar en la práctica pedagógica. En primer lugar, el papel importante de la reflexión pedagógica para la toma de decisiones. No tomo decisiones solamente porque hay un número, no tomo decisiones solamente porque me aparece un porcentaje, sino que tomo decisiones pedagógicas basadas en criterios pedagógicos. Y los criterios pedagógicos tienen mucho que ver con quiénes son mis estudiantes, qué características tienen sus procesos de aprendizaje, de qué forma el aprendizaje de los estudiantes ha sido complejizado por determinado tipo de situaciones que han afectado sus calificaciones en un momento determinado o que han afectado en algún momento determinado también su promoción. Cuando nosotros decimos que un estudiante tiene un 3.9 y nos quedamos solamente con el resultado 3.9 y no analizamos por qué llegamos a este 3.9, es cuando estamos usando un paradigma más centralizado en la enseñanza que en el aprendizaje. Cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué llegó al 3.9? ¿Qué características tienen las notas anteriores? ¿En qué nota le fue mejor? ¿En qué nota le fue peor? Y hacemos un análisis, buscamos como la raíz de la situación que enfrenta el estudiante con un 3.9, es porque estamos haciendo efectivamente una reflexión pedagógica que nos va a permitir tomar una buena decisión. La segunda característica tiene que ver con superar el clima sumativo. Comprender la evaluación como un proceso inherente a la enseñanza y el aprendizaje. Y ahí nos aparece este tema de cómo hacemos para superar esto de que cada cosa que hacemos en la sala de clase tiene que tener un resultado. Y que ese resultado es un resultado numérico. Y ese resultado es una nota. Y ahí hay que cambiar la práctica.
hay que modificar la forma en la cual miramos la sala de clase y la forma en la cual se construye justamente esta estructura que ha venido funcionando durante tanto tiempo y que ha materializado nuestra relación con los estudiantes solamente desde la perspectiva de yo coloco una nota por algo que tú haces, y a veces lo que haces es relevante para el aprendizaje y otras veces no es relevante para el aprendizaje. La tercera idea fundamental tiene que ver con este foco inclusivo. En el decreto 67 no existe la exhibición. Ningún estudiante se puede eximir. Y no se puede eximir porque tenemos además que buscar coherencia con un decreto anterior, que es el decreto 83, centrado en la diversificación en el aula. Entonces, este decreto 67 es coherente también con el otro decreto. El otro decreto nos plantea que tenemos que diversificar las herramientas para que un estudiante tenga aprendizaje, incluidos aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Y eso implica que cuando un estudiante es eximido de una asignatura, se están minimizando sus capacidades para aprender algo de una manera distinta como la aprenden el resto de sus compañeros. Entonces el decreto dice, si este es el objetivo de aprendizaje y usted tiene estudiantes con necesidad educativa especial y algunos de ellos por razones de su necesidad educativa especial, transitoria o permanente, no lo pueden aprender, hay que generar algo en la diversificación que permita justamente que ese estudiante aprenda. Y el cuarto punto tiene que ver con la transparencia de los criterios y el acceso a la información. Un estudiante debe saber cómo va a ser evaluado, un estudiante debe saber cuáles son los criterios, qué instrumento se va a utilizar, de modo tal que el estudiante tenga claridad de qué es lo que se le está pidiendo. Y eso tiene que ver también con el enfoque de derecho. Por lo tanto, cuando miramos estas cuatro ideas que están aquí, estas cuatro ideas fundamentales, que son como la esencia, podríamos decir, del decreto 67, lo que estamos diciendo es que esto es un cambio paradigmático. Y este cambio paradigmático trae asociadas prácticas distintas. Prácticas distintas que me permitan mirar a mis estudiantes desde una perspectiva distinta también. Y aquí quiero contestar a Karina, que hace una pregunta que es muy interesante respecto de si hablamos del decreto 67, ¿ya? Desde la perspectiva de la diversificación y la evaluación lo sigue evaluando estandarizadamente, por ejemplo, por el SIMS. Yo creo que la duda de Karina tiene que ver con cómo conversan estas dos cosas. Diversificación en el aula, comprensión de los contextos educativos y una prueba estandarizada que los evalúa a todos de la misma manera. Los temas son distintos, claramente, ¿ya? Pero están alineados, de alguna manera. ¿Cómo están alineados? En el sistema educativo chileno, del 100% de los establecimientos educacionales, el 92% de los establecimientos educacionales funcionan con recursos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado entrega subvención, independientemente de las características de la subvención, a los colegios municipales, a los colegios de los servicios locales, a los colegios particulares subvencionados y a aquellos colegios que tienen o instituciones educativas que tienen transferencia de fondos. Cuando el Estado le entrega al 92% de los establecimientos educacionales recursos para su funcionamiento, tiene que usar algún mecanismo, alguno, para saber si avanza el proceso de aprendizaje o no avanza ese proceso de aprendizaje. Porque tenemos un currículum prescrito, porque el currículum dice cuántos objetivos de aprendizaje para un año y otro, porque el currículum está dado por el Estado, ¿ya? El 99% de los establecimientos educacionales de nuestro país funcionan con el currículum del país. Por lo tanto, el Estado, no el gobierno, ya eso es bien importante hacer la diferencia, el Estado tiene el derecho y el deber
de saber cómo les está yendo a los colegios. Por lo tanto, le pregunta a los colegios, ¿cómo les va? Y esa pregunta va dirigida a los estudiantes de cuarto básico, que cumplen un primer ciclo, a los estudiantes de octavo, que cumplen otro ciclo, le pregunta a los estudiantes en el área de matemáticas, ¿ya? En el área de lenguaje, que son como la tradición y mayoritariamente lo que se ha hecho con el CIMSE, para saber cómo están. Y cuando el Estado se da cuenta de que las brechas que existen son muy grandes entre unos y otros establecimientos educacionales, y que esas brechas se relacionan o con recursos económicos o con contexto o alguna de esas cosas, lo que hace el Estado es decir, tengo que buscar algún mecanismo para disminuir la brecha. Y en 2008, el mecanismo para buscar una forma de disminuir la brecha fue la aparición de la ley SEP. La ley SEP de subvención escolar preferencial para aquellos establecimientos educacionales que tenían estudiantes con mayor porcentaje de vulnerabilidad, se tradujo en una mayor cantidad de recursos económicos para esos establecimientos educativos. Esa ley SEP lo que esperaba era disminuir la brecha. Sin embargo, esa brecha en algunos casos ha disminuido, porque hacer una diferencia entre un proceso y otro, subir un puntaje entre un proceso y otro, es bastante difícil. Los procesos de ese tipo tardan bastante. Esa ley permitió que mayor cantidad de establecimientos tuvieran mayores recursos y que obviamente tuvieran que gestionar esos mayores recursos con foco en lo pedagógico. Y entonces el Estado pide saber si eso funciona, no funciona, y la única forma de saber tiene que ver justamente con hacer una prueba que sea ya estandarizada. ¿Cómo les va? Es necesario, ¿ya? Tal como dice ahí Karina. Pero nos piden diversificar en la clase, ¿ya? Y eso obviamente tiene que ver con las características del contexto educativo, porque los estudiantes tienen que tener aprendizajes que son mínimos, en primero básico, en segundo básico, en tercero básico, en cuarto básico. Y obviamente, cuando la escuela analiza sus resultados, tiene que analizar sus resultados, obviamente teniendo en consideración cuáles son las características de sus estudiantes y cuáles son los elementos que de alguna manera están influyendo en un resultado u otro. Si tengo mayor cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales más permanentes que transitorias, obviamente esos resultados van a ser más bajos y el colegio tiene que buscar la forma, de acuerdo a su contexto, de mejorar ese proceso o de tener mucha claridad de que hay procesos que va a poder mejorar y otros no, porque tienen que ver con las características del contexto. Si en un colegio hay menos estudiantes o en un curso hay menos estudiantes con necesidades educativas especiales, sabemos que es un tema de gran complejidad hoy en día, probablemente podemos apuntar a una mejora teniendo mayor claridad respecto de los documentos oficiales, de los objetivos, de las características de los objetivos. De alguna manera, todos los países del mundo miden en algún momento cómo les va a los estudiantes en lenguaje y en matemáticas. Y hay pruebas tanto nacionales como internacionales, y muchas veces la política pública tiene que ver justamente con eso. También les quiero decir que durante mucho tiempo el CIMSE fue utilizado como un mecanismo como de publicidad, de marketing respecto de los resultados. Afortunadamente hoy día sus resultados están desagregados y la consecuencia de eso es que no hay que tener como no hay que tener mucha claridad de cómo les va en los indicadores más que en el resultado general, ¿ya? Cuando decimos que es importante esa reflexión pedagógica, eso quiere decir que la reflexión pedagógica para la toma de decisiones implica que la evaluación debe estar en todo momento, tanto de manera formal como de manera informal. De manera formal, un profesor diseña su clase y en algún momento de la clase ese profesor hace una actividad, una experiencia de aprendizaje,
y en algún momento ese profesor anota cuáles son los resultados de sus estudiantes. Está haciendo una evaluación formativa formal. Tiene resultados, sabe cómo le fue a los estudiantes. Pero también existen formas de evaluación informal, como por ejemplo, todas las interacciones que se producen en el aula. El profesor hace una pregunta que no está planificada, los estudiantes hacen una pregunta que el profesor no sabe que la van a hacer, y el profesor contesta. Esas también son instancias de evaluación porque le permiten al profesor medir el pulso de lo que está sucediendo. Saber lo que está pasando, cuáles son los intereses de las personas. Por ejemplo, si ustedes no me hacen ninguna pregunta en el chat, yo no puedo saber si lo que estamos hablando es de su interés o no lo es, porque no tengo ninguna capacidad para saber qué es lo que está pasando al otro lado. Cuando un profesor le dice a sus estudiantes, ¿hay alguna duda? Y nadie le pregunta, el profesor puede quedarse con la idea de nadie quiere preguntar, porque no sabe lo que quiere preguntar, un profesor en el aula, ¿ya? O quedó todo claro. Y eso podría ser una imagen falsa de lo que están aprendiendo las personas. Entonces, cuando un profesor hace en su clase y dice, vamos a hacer una actividad y vamos a hacer tal cosa, tienen 20 minutos para hacerla, y luego el profesor dice que lo va a revisar junto con los estudiantes, y anota en la pizarra las ideas que van apareciendo del trabajo de los estudiantes, ese profesor está haciendo una evaluación formal, porque ha sido planificada, pensada, porque hay tiempo, ¿ya? Porque existe la posibilidad justamente de hacer ese proceso. Lo segundo es que yo diría que este es uno de los elementos de mayor complejidad para la aplicación del decreto 67, que la calificación tiene que ser de acuerdo a un plan de evaluación y no de acuerdo a algo que ya sabemos que no existe, que son cantidad de horas por cantidad de notas. Esa práctica ya desaparece de manera absoluta en el decreto 67. Hasta el decreto 67 había una práctica instalada en la escuela que era una práctica. Nunca fue ni un decreto, ni un reglamento. Bueno, fue reglamento porque los colegios lo convirtieron en reglamento, pero nunca estuvo en la política pública el que hubiesen X cantidad de notas por X cantidad de horas. Eso fue una práctica. El decreto lo dice claramente. La calificación debe ser de acuerdo a un plan de evaluación y no de acuerdo a cantidad de notas por horas. Y lo dice tan claramente que dice en una parte de las orientaciones, dice la vieja práctica de poner notas de acuerdo a la cantidad de horas. Por tanto, hoy día, cuando yo miro cuáles son mis objetivos del semestre, lo primero que tengo que identificar es qué objetivos tengo. ¿Qué características tienen los objetivos? ¿De qué forma estos objetivos se relacionan unos con otros? Si hay relación entre los objetivos, por ejemplo, de mi asignatura con los objetivos de otra asignatura. Esto nos obliga necesariamente a saber, en términos generales, qué está enseñando el profesor paralelo, ¿ya? O llevar en algún momento como las características o las definiciones de lo que yo voy a evaluar. ¿Qué es un plan de evaluación? Un plan de evaluación es decir, tengo tantos objetivos, el objetivo 1, 2 y 3 son objetivos coherentes con una prueba tradicional, el objetivo 4, 8 y 9 son coherentes con un trabajo individual, el objetivo 5, 6 son coherentes con un trabajo grupal, y los dos últimos objetivos son coherentes con un proceso ya nuevamente de una prueba, pero una prueba más bien en un ámbito más práctico, más procedimental, que a lo mejor conceptual de lo que fue la primera evaluación. Y ahí yo defino la evaluación. No la defino porque llegó el fin de mes, no la defino porque cada 3 semanas tengo que hacer una prueba, no la defino porque hay que hacer prueba, sino que la defino de acuerdo a las características de los objetivos de aprendizaje. Y ese plan de evaluación es tan relevante para darle sentido al proceso evaluativo.
para que el estudiante realmente demuestre lo que tiene que saber de acuerdo a lo que dicen los objetivos de aprendizaje. Porque es incoherente, por ejemplo, que un estudiante haga una investigación grupal acerca de un tema determinado y que luego esa investigación grupal se traduzca en una prueba de selección única, por ejemplo. Es incoherente. El estudiante hizo una investigación, desarrolló un trabajo colaborativo, pensamiento crítico, reflexión, hizo muchas cosas y después esto se tradujo en una prueba de contenido. No tiene sentido. Entonces el plan de evaluación implica necesariamente buscar esa coherencia. Y finalmente, desde la perspectiva de la reflexión pedagógica, promoción con foco en criterios pedagógicos. No en criterios solamente cuantitativos, sino que también en criterios cualitativos. Estudiante que está a punto de repetir, que tiene promedio 3.9 en una asignatura, ¿ya? Y que no tiene promedio 4,5. O sea, no hay posibilidades de que pase de curso, pero tiene un 3.9. ¿Qué hacemos con el estudiante de 3.9? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Le damos un trabajo complementario al estudiante? Si tenemos 4 estudiantes con 3.9 y en las mismas situaciones, ¿les damos a todos la misma solución? El decreto 67 dice que no. En primer lugar, el decreto 67 dice, y quiero clarificarlo bien, se puede repetir. Se puede repetir. No existe la promoción automática con el decreto 67. ¿Ya? Se puede repetir, pero cuando un estudiante repite, es porque se han visto una serie de antecedentes que van más allá de la nota. Es decir, características que tiene el estudiante, qué sé yo, situación familiar, alguna situación de enfermedad, alguna situación en particular que haya afectado su proceso, algo que lo hubiese retrasado. Si el estudiante hubiese tenido 2 semanas más de clase, ¿habría podido aprobar? Hay que hacerse todas esas preguntas. Y si el equipo, dirección, equipo de gestión o el que sea, define que ese estudiante está en condiciones de pasar de curso, hay que hacer algo para que ese estudiante pase de curso. Pero ese algo no es un trabajito, no es algo para compensar una décima. Es algo que permita decir, este estudiante está en este nivel y con esto que sabe puede pasar en el límite al otro curso, pero cuando llegue al otro curso en marzo del próximo año, yo tengo que hacer un proceso de seguimiento de su aprendizaje. Y esa es la gran diferencia. Y si el estudiante se define que por determinadas situaciones no pasa de curso, tuvo ausencias excesivamente prolongadas, ¿ya? A pesar de que tiene apoyo en su hogar, a pesar de que en el colegio hubo apoyo, pasaron muchas cosas que hacen que ese estudiante tenga un apoyo, y igual no llega, ¿ya? A tener un promedio que le permita pasar. Eso implica necesariamente que ese estudiante puede quedar repitiendo, pero también necesita un plan de apoyo. Es decir, si el estudiante pasa en el límite o repite, ese estudiante necesita un plan de apoyo para el próximo año. Porque si no doy ese plan de apoyo, que es elaborado en conjunto entre su profesor o el profesor que va a tener el año siguiente y el equipo de gestión del colegio, ese estudiante no puede quedar abandonado ni en una forma ni en la otra forma. Por eso que dice que la promoción está vista desde la perspectiva, ¿ya? Del criterio pedagógico. Me hacen 2 consultas, ¿ya? Patricia hace la pregunta respecto de los talleres GEC, si llevan nota. Esas decisiones, Patricia, tienen que ver con la escuela, ¿ya? Si los talleres GEC, ¿cómo se llama? Por las características del colegio, por las decisiones que se tomaron en el colegio, por las características del entorno, deciden que lleve una nota y que esa nota va a una asignatura determinada, es algo que tiene que ser transparentado a los estudiantes, ¿ya? El objetivo de los talleres GEC son complementar, profundizar el aprendizaje de los estudiantes, pero si el colegio define que llevan nota, los estudiantes tienen que saberlo, ¿ya? Claudia me dice 3.9,
no se puede llegar a esta instancia. Absolutamente de acuerdo con Claudia, ¿ya? Tenemos que evitar llegar a esa instancia, sin embargo, a veces los números nos juegan una mala pasada y es posible que lleguemos a esa instancia. Cuando llegamos a esa instancia, no nos podemos quedar solo con el número, tenemos que analizar la situación. Y tenemos que decir, ¿dónde se produjo, ¿ya?, esto que dejó al estudiante en esta instancia? No quiere decir que todos los que tengan un 3.9 merezcan un 4. ¿Ya? Pues la diferencia entre un 3.9 y un 4 es nada. Tal vez quiere decir que ese 3.9 ya no era un 3.9 y a lo mejor es un 3.8. Entonces es importante eso, porque un estudiante y su familia, cuando repiten o cuando tienen una evaluación final con un 3.9, ellos no piensan en el 3.9, están pensando en el 3.94. No están pensando ni en la décima, ni en lo que falló, no están pensando en eso, están pensando en la milésima. Y cuando una milésima te deja fuera de algo, es bastante triste. Por lo tanto, esa es una instancia que merece reflexión pedagógica. Revisé todos los trabajos, los estudiantes están en este nivel, pasó esto y resulta que a pesar de todo, cuando sumo los puntos, la escala igual me da un 3.9. ¿Qué hago? Analizo, reviso, veo una oportunidad, le digo al estudiante que profundice en algún tipo de conocimiento, le hago una pregunta distinta, no lo sé. Eso es algo que deciden ustedes, pero el foco tiene que estar en lo pedagógico. Sergio Vargas. Alumnos no lectores que tuvieron un primero básico 2022 regular sin profesor jefe son promovidos a segundo básico y siguen sin leer, ¿podrían repetir bajo el decreto? Ya, esa es una pregunta harto más compleja, Sergio, ¿ya? Porque primero básico 2022 sin profesor jefe, asumimos que un profesor jefe es el que tiene el mayor conocimiento del curso, fueron promovidos, siguen en segundo básico sin leer. Mirado desde esa perspectiva, cada caso es bien distinto, ¿ya? Y ahí está el foco de lo que plantea el decreto 67. ¿Cómo analizo? Tengo 4 estudiantes que están sin leer, o 5 estudiantes que están sin leer. ¿Qué es lo que falta para que no lean? ¿Ya? ¿Cómo me aplico en ellos? ¿De qué manera busco los mecanismos que tiene la escuela para que el estudiante pueda o no pueda pasar de curso? Pero más que pasar de curso, como para que aprenda los elementos básicos de la lectura que le permitan un despegue, aunque sea leve, podríamos decir, para que ese estudiante pueda hacer ese proceso de aprendizaje. Desde mi punto de vista de profesora, creo que los esfuerzos deberían estar concentrados en que el estudiante lea. Por lo tanto, si es posible, no conozco la escuela, no sé, digamos, qué mecanismo de apoyo tiene, ¿ya? Debería existir alguna instancia, alguna estructura, algún tipo de gestión que diga, estos estudiantes que están sin leer, nos vamos a abocar a que lean durante el mes de agosto y el mes de septiembre, para que puedan despegar de la lectura, ¿ya? Y al despegar de la lectura puedan efectivamente seguir un progreso que va a ser lento en comparación con sus compañeros, pero si no leen y están en tercero básico, estamos generando una situación más grave todavía. Creo que hay un punto ahí súper importante de hacer un buen diagnóstico de vueltas de vacaciones de invierno, buscar los mecanismos y los espacios para que esos alumnos puedan leer, de modo tal que puedan tener un despegue en este año y pasen a tercero básico, al menos leyendo lo básico y teniendo una comprensión básica de lo que se está pidiendo. Juan, si un estudiante cumple con las calificaciones, solo 4, pero desde el aprendizaje se evidencian falencias, ¿se podría no promover? No se puede no promover, ¿ya? El 4, ¿ya? Se supone que cuando el estudiante llegó a un 4 es porque alguien avaló que tiene los aprendizajes que corresponderían al 60% de lo que se tiene que aprender, ¿ya? Por lo tanto, ese estudiante está promovido independientemente de que tenga falencias en ese proceso. Lo que habría que resguardar es que el 4 realmente evidencie lo que el estudiante sabe. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de los instrumentos.
Ya, 20 estudiantes, Sergio, y el número de estudiantes que no saben leer, si supongamos que sea la mitad del curso, habría que buscar la forma de trabajar en dos grupos, ¿ya? En dos grupos, de modo de focalizarse en los estudiantes que aún no leen. Jaime, ¿existen documentos o procedimientos que nos permitan tomar decisiones más técnicas y asertivas con respecto a la promoción o repitencia de los estudiantes y no solo por los criterios de la comisión de evaluación? Ya, Jaime, sí, puedes revisar el documento Orientaciones para la implementación del decreto 67 y puedes revisar los documentos que hay de evaluación formativa en la página del Mineduc. De retroalimentación y evaluación formativa de la página del Mineduc. Muchas gracias por su pregunta. Superar el clima sumativo sería como otra característica del proceso, comprender la evaluación como algo inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje, sin regalos. Sin regalos quiere decir que los estudiantes cuando están trabajando en la clase, cuando el profesor les dice, vamos a leer este texto, vamos a contestar esta pregunta, vamos a hacer este trabajo grupal, el profesor no le ofrece a los estudiantes ni décimas, ni puntos, ni tickets, ni timbres, ni nada que sea tomado como una relación monetaria entre la enseñanza y el aprendizaje. El estudiante debe trabajar, y ahí hay una narrativa docente que es tremendamente importante. El estudiante debe trabajar en el aula con un foco. Esto que estoy aprendiendo hoy día, que es en evaluación formativa, en la medida que lo aprendo, me va a ir mejor en la evaluación sumativa. La evaluación sumativa debería ser como el proceso lógico del trabajo que se ha desempeñado durante la evaluación formativa. Si trabajo bien en el aula, si aprovecho el tiempo de un trabajo, si el profesor dice, tienen 5 minutos para hacer este ejercicio, tiene que haber una narrativa docente para que el estudiante valore aquello, ¿ya? Y pueda trabajar como parte de un proceso de aprendizaje que también tiene que ver con él. Tengo súper claro que deben haber muchos profesores que son de enseñanza media y que deben haber muchos profesores que son de, qué sé yo, de séptimo en adelante, ya que muchas veces los estudiantes ya vienen con la práctica. Por supuesto que para un profesor de séptimo en adelante, donde el estudiante ha estado sometido de manera permanente a la nota, para ese profesor le va a ser más difícil. Sin embargo, tenemos la tremenda posibilidad para los cursos más pequeños de aprovechar todo lo que se hace en educación parvularia. En educación parvularia los niños aprenden por descubrimiento, en educación parvularia los niños aprenden porque tienen curiosidad. En educación parvularia no hay notas, sin embargo se aprende a través del juego, se aprende a través de estrategias que son coherentes con su edad. Cuando los niños pasan a primero básico, no tienen el peso de la nota todavía, sin embargo lo aprenden rápidamente. Y eso hay que buscar la forma en que desaparezca esa idea de que si pasé a primero básico, ahora valen las notas. O después pasé a primero medio, es que ahora valen las notas. Lo que vale en todo el proceso es el aprendizaje. Si nosotros logramos colocar un cartel gigante que tiene que ver con aprender, tenemos más posibilidades de que esta idea de la práctica relacionada con la nota se vaya a mejorar, ¿ya? Sí, es súper interesante lo que dice Manuel ahí, tiene mucho que ver con políticas anglosajonas, donde los estudiantes hacen justamente estas propuestas para que no lleguen al final del año, digamos, en esa situación. Es muy interesante, Manuel, lo que escribes ahí. Nosotros no tenemos eso como una política como país, pero sí puede ser adoptada como una práctica. Cuando un estudiante se da cuenta de que tiene, qué sé yo, menores desempeños y que sus menores desempeños él podría como equilibrarlos con otros desempeños que también le permiten aprender y entonces no llegamos a situaciones que podrían ser límites. Es una buena idea. Si en el liceo se evalúan aspectos de participación, ¿se puede agregar como nota en la asignatura que el alumno elija?
Eso es bien particular, Ricardo. Yo diría que es muy complejo. ¿Ya? Yo diría que es muy complejo. En el currículum existen actitudes y elementos que son actitudinales, ¿ya? Y esos elementos actitudinales están asociados a todas las asignaturas. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, un profesor le dice a sus estudiantes que hagan un trabajo grupal, que tienen que investigar y que luego lo tienen que presentar en la clase, y hay elementos actitudinales como trabaja colaborativamente, con un buen instrumento, por supuesto, eso sí se puede colocar en un instrumento. Sin embargo, que el estudiante participe en determinadas cosas y luego se agregue en cualquier asignatura, lo que hace es tergiversar el resultado de esa asignatura. Y eso obviamente nunca es bueno. Hola, en el caso de personas neurodivergentes con potenciales para ser creativos y habilidades para el aprendizaje por experiencia, ¿cómo se puede adecuar su currículum para el énfasis en el desarrollo de la autorregulación y el pensamiento crítico para el bienestar de su vida? Mira, Carlos, yo creo que ahí hay una cosa súper relevante que tiene que ver justamente con el hecho de buscar en el currículum, ¿ya? Buscar en el currículum elementos que se asocian justamente a las características de esos estudiantes, buscar, digamos, ciertas adecuaciones que tienen y que están muy bien explicadas en el decreto 83. Creo que ahí hay un tema que es importante de desarrollar para dar otras oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes y poder hacer ciertos procesos de adecuación. O sea, el estudiante no puede aprender, perdón, no puede demostrar que algo lo aprende de la manera tradicional como los otros estudiantes, pero lo puede demostrar desde su neurodiversidad. Y eso está relacionado con el decreto 83. La pregunta de cómo motivamos a los estudiantes que valoren el aprendizaje, yo creo que la mejor manera de que nuestros estudiantes valoren el aprendizaje es mostrando que aprenden. O sea, cuando un profesor le dice a los estudiantes en un trabajo grupal y el profesor va grupo por grupo y va monitoreando, le pregunta a los estudiantes qué es lo que han hecho hasta ahora, cómo han avanzado, y el profesor da felicitaciones, pero con foco en el objetivo, no solamente te felicito, sino que felicitaciones, qué buena idea haber colocado este ejemplo sirve para, y el profesor hace buenos procesos de retroalimentación, entonces la consecuencia lógica es que ese estudiante dice, vamos por buen camino. La autoestima, la alta expectativa es un foco sumamente importante para el proceso de autorregulación del aprendizaje. Lo que decía previamente de este foco inclusivo, no eximir, diversificar. Tengo estudiantes en educación física que no pueden hacer determinados ejercicios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podrían hacer en educación física si no pueden hacer esos ejercicios? ¿Cómo podrían aprender esto? ¿Existe otra forma? ¿Habrá otra forma de representación? ¿Podrán estos estudiantes hacer una cartilla con sugerencias? ¿Podrán hacer un breve video? ¿Qué características creativas tiene a propósito de la misma pregunta que hacía Carlos hace un rato atrás? O sea, esos elementos importantes de considerarlos y están contenidos en el documento de orientaciones del decreto 83. Los dos decretos tienen documentos de orientaciones con ejemplos, ¿ya? Y se encuentran obviamente disponibles en Mineduc. Y finalmente, transparencia de los criterios y acceso a la información, enfoque de derechos. El enfoque de derechos quiere decir que es un derecho del estudiante conocer con qué criterios y con qué instrumentos va a ser evaluado de manera anticipada. Eso tiene que ver con la transparencia en los procesos evaluativos. Es decir, profesor dice que vamos a tener que hacer un trabajo, que vamos a tener que investigar y que la investigación tiene estas características. Entonces el profesor entrega inmediatamente a sus estudiantes el instrumento con el que va a ser evaluado. ¿Cuál instrumento? El instrumento que sea coherente con la tarea. Si la tarea es una tarea simple, será una lista de cotejos. Pero si la tarea tiene varias habilidades,
engloba varios objetivos de aprendizaje, entonces el instrumento debería ser una rúbrica. Por lo tanto, tarea con instrucciones y rúbrica son entregadas en un mismo momento. Desde la perspectiva del decreto 67, no es pertinente que un profesor diga a sus estudiantes, después les entrego el instrumento, o que los estudiantes le entreguen todos los trabajos sin nunca haber visto el instrumento. Eso no respeta al decreto 67 y tampoco respeta al enfoque de derecho desde el punto de vista pedagógico, no respeta de qué forma estamos evaluando a los estudiantes. Sí, Paula, tienes toda la razón de que gran parte del paradigma de las calificaciones está relacionado con la familia, ¿ya? Y muchas veces es porque premian a los hijos la casa o les dan algún castigo, qué sé yo, porque obtienen bajas notas. Está muy, muy relacionado, Paula, con eso. Sin embargo, aquí se producen como dos cosas, ¿ya? Por una parte, ¿cómo hacemos que la familia comprenda? Porque la familia no tiene por qué saber de evaluación formativa porque viene de un modelo sumativo. Entonces también es importante que la escuela, que la práctica educativa, que la reunión de apoderados, que todas esas instancias sirvan para favorecer en los padres la idea de que no solo son importantes las notas, sino que son importantes también los aprendizajes. Y eso significa cambiar los lenguajes. Cambiar el lenguaje significa, papá, no le pregunte más a su hijo, o mamá, o tía, o abuelita, no le pregunte más a su hijo qué nota se sacó. Pregúntele qué le enseñaron hoy día. Pregúntele qué sentido tiene lo que aprendió hoy día. Haga que en su familia, ¿ya?, les hagan preguntas a los niños que se relacionen con el aprendizaje. ¿Qué cosa más maravillosa que un niño le diga a alguien de la familia: hoy día leímos el cuento tanto y la profesora nos enseñó a. Hoy día aprendimos a y la profesora dijo que esto servía para. O sea, un tipo de conversación que no tenga que ver solo con el resultado. ¿Por qué razón? Porque cuando solo miramos el resultado, nos perdemos toda la riqueza de lo que significa aprender. Toda la riqueza del proceso de aprendizaje se pierde. Y eso se relaciona mucho con el tipo de preguntas que hacen las familias. Cuando la familia hace preguntas interesantes, los niños responden a esas preguntas interesantes con su aprendizaje. Entonces, si yo le digo, ¿cómo te fue hoy día? ¿Qué nota te sacaste? Muéstrame tus notas. Estoy limitando ese proceso. Lo mismo pasa en el colegio, ¿ya? Acuérdense que viene la prueba. Acuérdense que esto entra en la prueba. Subrayen esto porque viene en la prueba. Si mis conversaciones tienen que ver con eso, es lógico que familia y padres se preocupen solamente de las pruebas. Ricardo, súper complicado lo que me estás preguntando. Muy, muy, muy complejo, porque eso tiene que ver con como las prácticas que hay en la escuela respecto como de ¿quién tiene la autoridad? Un profesor, cuando, no sé si te voy a contestar la pregunta de lo que tú esperas, pero cuando un profesor se hace cargo de un curso y le entregan el libro físico o digital, da lo mismo, ¿ya? Y ese profesor tiene una planificación, hay una prueba y hay unas notas, ¿ya? Y en el reglamento de evaluación del colegio dice, ¿ya?, por ejemplo, que cuando hay muchas notas rojas, esas tienen que ser conversadas con el jefe técnico o el evaluador o el curriculista o lo que sea, y se hace un acuerdo entre dos, ¿ya? Está diciendo que la toma de decisiones es una toma de decisiones que es en conjunto, de manera colaborativa, y no de uno sobre otro, ¿ya? En términos generales, el primer responsable de las notas que se colocan en un libro de clases es el profesor. Es el primer responsable porque las actas, y aquí voy a algo administrativo, las actas van a final de año firmadas por ese profesor. Así es que espero que esa respuesta ayude un poco la decisión. Cuando uno no tiene mayores como contexto es un poco difícil.
Manuel, rúbricas construidas, co-construidas con los estudiantes donde deben realizar al menos parte del proceso de aprendizaje e identificar criterios e indicadores. Está demostrado que es un proceso excelente para desarrollar aprendizajes significativos por estudiantes, pero no se parte por evidenciar la evaluación ni criterios ni instrumentos, ya que esto se realiza en conjunto con ellos después. Yo creo que los estudiantes pueden aportar a identificar criterios o indicadores, pero la descripción de los rangos de desempeño es una tarea técnica que la puede hacer solo el profesor, porque el profesor cuenta con ese conocimiento. Si yo voy a una clase y le digo, vamos a hacer una investigación, ¿y qué indicadores colocarían usted? Y los estudiantes me dicen, colocaría si lo entrego a tiempo, si está bien escrito, si no tiene faltas de ortografía. Resulta que estamos no valorando el objetivo de aprendizaje, sino que valorando solamente los elementos estructurales. Y el que tiene el juicio crítico para determinar cuáles son los mejores indicadores es el profesor, porque el profesor conoce los objetivos de aprendizaje. Distinto es, ¿ya?, que los estudiantes digan, es que hay que evaluar el contenido, hay que evaluar los conceptos clave. Si el profesor ha materializado con él todo ese lenguaje, probablemente esa rúbrica sea más coherente con la tarea. Karen tiene razón, para ingresar a la universidad se le piden notas y puntaje y por eso trabajan los niños. En rigor, los niños, y considero niños hasta sexto básico, ¿ya? Los niños hasta sexto básico no tienen impacto, digamos, sus notas en el futuro. Los niños hasta sexto básico están aprendiendo porque tienen que aprender, ¿ya? Y porque es parte del proceso. Luego, séptimo y octavo quedan en este limbo, podríamos decir, porque sus notas tampoco cuentan para la universidad, y esto parte en primero medio. Toda la investigación, la literatura de los países que tienen mayor desarrollo en el tema evaluativo dicen que cuando los estudiantes, su aprendizaje hasta sexto básico aproximadamente, el foco está puesto en el aprendizaje y no en las notas, esos estudiantes aprenden a regularse de mejor manera. Claro, cuando aprenden a regularse de mejor manera, aprenden de mejor manera también cómo se aprende, qué características tiene el proceso, qué sé yo, como todos esos elementos, y la consecuencia es que cuando llegan a primero medio, o a séptimo en algunos países, cuando llegan a primero medio ese estudiante ya se ha regulado, tiene mayor claridad de lo que necesita, y va a postular con un puntaje a la universidad. También decir que el ingreso a la universidad ha pasado como por varios procesos, ¿ya? Y en esos procesos las notas de enseñanza media, el ranking, la prueba PAES, y bueno, otras cosas que también hoy día influyen en ese proceso, no solamente son relativas a las notas, ¿ya? Otro elemento también importante a considerar es que cuando yo le digo a los estudiantes, hay que hacer una investigación, esa investigación tiene criterios que son importantes de considerar para que el estudiante lo sepa con anticipación. También es bueno, ¿ya?, contar con ejemplos, ¿ya? Hay que hacer una investigación, aquí hay un ejemplo. Hay que hacer modelaje de aquellas tareas que son más complejas, y una investigación, un ensayo, una presentación oral, una propuesta son actividades más complejas que requieren habilidades que son más altas en las taxonomías. Todo el decreto 67 está basado en el enfoque de la evaluación para el aprendizaje. ¿Qué significa eso? Significa que el proceso de aprendizaje no solamente se da de calidad cuando la experiencia de aprendizaje es buena, sino que el proceso de aprendizaje tiene mayor calidad cuando los estudiantes tienen expectativas respecto de lo que están haciendo y criterios de cómo va a ser el proceso evaluativo. Eso contribuye a la autonomía y a la autorregulación de los aprendizajes. Es decir, no solamente voy a aprender por lo que el profesora me está enseñando, sino que voy a aprender por todas las otras cosas que están ligadas a la enseñanza. El profesor dijo, por ejemplo, este trabajo que vamos a hacer es muy interesante para aprender cosas y les va a permitir aprender esto. ¿Qué está diciendo el profesor? Que lo que van a hacer es interesante, que lo que van a hacer significa aprender otras cosas.
El profesor dice, tengo la seguridad que todos van a poder, que todos vamos a hacer un buen trabajo. Está hablando en plural, él también se está involucrando en el proceso de aprendizaje. Está diciendo que el trabajo va a ser de calidad, por lo tanto está diciendo que tiene expectativas de esos estudiantes. O sea, todo el lenguaje positivo, todo lo que yo pueda colocar como una alta expectativa para el proceso de aprendizaje, siempre va a permitir efectivamente que ese proceso de aprendizaje sea de mejor calidad. Yo no aprendo solo por lo que tú me enseñas, sino que aprendo por la forma que me evalúas y por la forma en cómo interactúas conmigo. Si tu interacción conmigo es comprometida, de altas expectativas, es cercana, empática, comprensiva, flexible, son altos adjetivos los que acabo de decir, ¿ya? Yo tengo más posibilidades de aprender, particularmente pensando en todas las complejidades que tienen los estudiantes hoy día. Nos pusiéramos a hablar de la diversidad de los estudiantes, yo creo que terminaríamos como a las 8 de la noche más o menos, ¿ya? ¿Cuándo la evaluación es de calidad? Desde la perspectiva eterna y desde la perspectiva del decreto 67. La evaluación es de calidad cuando hay diversidad de agentes evaluadores. La evaluación es de calidad cuando hay diversidad de instrumentos y cuando hay diversidad de experiencias de aprendizaje. La diversidad como práctica pedagógica es absolutamente necesaria para un proceso evaluativo de calidad. Y eso tiene muchísimo que ver con la calidad de lo que se aprende. Si siempre es el profesor el que coloca las notas, si siempre la forma de evaluar, calificar es la misma, si toda la vida hacemos lo mismo, las condiciones para una evaluación de calidad no están dadas. Y ahí, unos ejemplos, ¿ya? Una evaluación de calidad significa que está planificada. No salió del sombrero. No es porque se me acaba de ocurrir, es porque está pensado, es porque hay un proceso de reflexión pedagógica detrás. Está planificada. Hoy tenemos la clase D y la evaluación diagnóstica es esta. Voy a hacer estas dos preguntas cuando empiece la clase, porque estas dos preguntas me van a permitir saber más o menos cómo está el tema. Ah, pero en la otra clase voy a hacer una pregunta, pero los niños van a tener que escribir la pregunta. Y luego les voy a pedir a algunos que lo lean para saber cómo está. Entonces la evaluación, apenas empezó la clase, empezó la evaluación. Evaluación formativa, siempre. Todas las clases, formales o informales, hay algo, un momento que me permite probar cómo está el aprendizaje. Si no pruebo el aprendizaje, no me debo sorprender que a los estudiantes les vaya mal en la evaluación sumativa. La evaluación formativa me permite probar. Hagan esta guía de trabajo que está relacionada con el objetivo de la clase. Cuando usted la hace, revisamos, chequeamos, retroalimentamos, avanzamos. Si en las respuestas que ustedes dan hay muchos errores, tenemos que quedarnos un ratito aquí y tenemos que mejorar este proceso. Entonces la consecuencia es que el profesor le va tomando el pulso. Si tengo en el semestre X cantidad de clases, en todas tengo diagnóstica, en todas tengo formativa, y a veces, con criterio pedagógico, tengo sumativa. Y esa sumativa tiene un criterio pedagógico detrás. Y cada vez que evalúo y uso instrumento, los criterios son conocidos para los estudiantes. Entonces, la evaluación se planifica y va junta con la planificación o diseño de clases. No es un más, es parte de lo mismo. No es que ahora yo le tenga que agregar a mis planificaciones, oye, ahora le voy a tener que agregar la evaluación. No, es darle el foco evaluativo a las experiencias de aprendizaje. Cuando usted en el inicio dice, el profesor pregunta tal cosa, usted está hablando de evaluación. Es una experiencia de evaluación apenas empezó la clase. Tiene que haber diversidad de instrumentos, listas de cotejo,
escalas de apreciación, rúbricas, pruebas con preguntas abiertas, pruebas con preguntas cerradas. Un estudiante en el semestre debe tener distintas formas que se le pregunten cosas. Y esas formas en que se le pregunta le permiten al estudiante, tengo que contestar aquí de esta manera, acá de esta otra manera, diversifico la forma, te pregunto de maneras distintas y eso favorece los procesos de aprendizaje. Y finalmente, diversidad de formas. Tengo que tener oportunidades de autoevaluación, con nota o sin nota. Me tengo que autoevaluar. Y aquí está la pregunta de Karen, dice, soy profesora de educación física, ¿me aconsejan la autoevaluación para que vean sus aprendizajes y cotejar para ver el resultado final? Por supuesto que sí, Karen. De todas maneras, ¿ya? Un instrumento simple, una lista de cotejo, dependiendo de la actividad que estés haciendo, o una escala de apreciación para autoevaluación. Pero siempre el instrumento de autoevaluación y de coevaluación mayoritariamente alineado con los objetivos de aprendizaje. Si tú tienes objetivos de aprendizaje que son procedimentales, tu instrumento solamente de elementos actitudinales no están alineados. Por lo tanto, siempre a la vista, pegado en la pantalla del computador, pegado en la frente, pegado en cualquier lugar, cuál es el objetivo de aprendizaje que estoy trabajando para poder hacer ese proceso. Estoy mirando las preguntas. Claro, sí, yo sé que vuelves al punto de cómo acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que la mejor forma de acompañar esos procesos de aprendizaje con más de 20 estudiantes, ya te recuerdo que en muchas partes hay 45 estudiantes, cada uno a su propio ritmo, es probable que cada uno a su propio ritmo, sin embargo hay patrones, ¿ya? Hay patrones. Y ahí lo único que me queda por decir, porque no conozco más, ¿ya? Es un muy buen diagnóstico, ¿ya? De dónde están los estudiantes, cuáles son sus habilidades más desarrolladas, cuáles son menos, y a partir de ahí empezar a definir cuáles son las mejores estrategias. Desde mi punto de vista, creo que el mes de marzo, en sus 2 primeras semanas, y el mes después de las vacaciones de invierno, en sus 2 primeras semanas, deben ser momentos en los cuales los profesores se concentren en identificar habilidades de sus estudiantes. Trabajan bien en grupo, tienen buena comprensión lectora, resuelven bien problemas, son capaces de escribir un párrafo, son capaces de trabajar sistemáticamente. Es como un periodo, desde mi punto de vista, de apresto hacia el aprendizaje que viene. Y eso contribuye mucho a poder tomar decisiones, porque el único que puede tomar buenas decisiones es el profesor que conoce a todo su grupo de estudiantes. Karina, sí, los ABP son una muy buena instancia para poder usar estas formas evaluativas, ¿ya? Y desde mi punto de vista siempre recomiendo que los ABP sean ojalá entre 2 o 3 asignaturas, de modo tal de alivianar el currículum, y a la vez de mostrar trabajo colaborativo y a la vez de ampliar el conocimiento curricular que tenemos, y en la medida que ampliamos el conocimiento curricular siempre vamos a tener mejores oportunidades para poder diseñar clases de nuestros estudiantes. Lo que vamos a evaluar habilidades genéricas, ¿ya? Las de la taxonomía de Bloom, ¿ya? O de Marzano, independientemente de la taxonomía que use. Vamos a evaluar habilidades disciplinares. Cada disciplina tiene un conjunto de habilidades propias. Lenguaje tiene sus habilidades propias, matemática también, historia también, ya que son propias de la asignatura. No se enseña lenguaje de la misma forma que se enseña matemática. No se enseña historia o arte de la misma forma. Cada una tiene una forma y cada una tiene habilidades propias. Y vamos a evaluar también las que son las habilidades del siglo XXI. Trabajo colaborativo, pensamiento crítico, reflexión, comunicación.
Todos estos elementos están en el decreto 67, planteados desde la perspectiva de que este estudiante es un estudiante del siglo XXI y como estudiante del siglo XXI tiene que manejar otras estrategias y nosotros como profesores tenemos que evaluar en ellos estas habilidades y no solamente las habilidades que están relacionadas con la taxonomía, lo que implica conocer muy bien la taxonomía. Solamente para sintetizar, ¿ya? El proceso evaluativo desde la perspectiva de el decreto 67, evaluación diagnóstica siempre sin nota, evaluación formativa siempre sin nota, modalidad formal e informal con diversidad de agentes evaluadores, sumativa con nota, de acuerdo a un plan, coherente con los objetivos de aprendizaje y coherente con las experiencias evaluativas previas. Nunca, y esto puede sonar un poquito divertido, nunca se pongan creativos en una evaluación sumativa. Sean creativos en lo diagnóstico, sean creativos en lo formativo, pero en lo sumativo tiene que ser coherente con lo que pasó con lo formativo y lo diagnóstico. Ustedes se ponen creativos en lo sumativo, probablemente muchos de sus estudiantes se sorprendan con lo que está preguntando el profesor. ¿Por qué es tan importante la evaluación formativa en el decreto 67? Porque permite alinear con los aprendizajes, lo más importante de la asignatura, porque nos tiene que dar evidencia evaluativa suficiente y variada para que tomemos decisiones, porque tenemos que evaluar los progresos, los procesos y los logros de los estudiantes, porque hay que calificar solo aquellos logros de aprendizaje que el estudiante ha tenido la oportunidad de aprender. No le puedo pedir a un estudiante, ¿ya?, que haga un ensayo si yo no sé si sabe hacer ensayos. No le puedo pedir a un estudiante que haga una tarea que no tiene relevancia para su aprendizaje. Tareas memorísticas que las puede conseguir en cualquier parte, tareas que las puede buscar en Google. No, tienen que pedirle situaciones evaluativas que permitan tener relevancia. Y sobre todo usar estas estrategias evaluativas diversificadas en el proceso. Ahí están las características de la evaluación formativa formal, planificada, informal, todo lo que es espontáneo, ¿ya? Hemos hecho todo el rato evaluación formativa informal. Ustedes han hecho preguntas, ¿ya? Han hecho preguntas y han dicho notas en la parte correspondiente al chat. Marlene me pregunta, dice, ¿y notas acumulativas? Sí, las acumulativas son sumativas acumulativas, ¿ya? Las puedes considerar, pero no puedes transformar una formativa en sumativa acumulativa. Si va a ser sumativa acumulativa, tu estudiante tiene que saber desde el principio que es acumulativa. Termino con esto, ¿ya? Importantísimo tener claro que hay un vínculo muy importante entre la evaluación formativa y la retroalimentación. Y toda la investigación educacional dice que la retroalimentación es una de las estrategias de mejor calidad para mejorar el aprendizaje. La retroalimentación es formativa y su característica fundamental es que la retroalimentación tiene que ser en torno al aprendizaje. No notas, no porcentaje de logro, no muy bien, ni regular, ni excelente, hiciste un buen trabajo, puedes hacerlo mejor, o sea, premios, ¿ya? Calcomanía o estrella, a excepción de los estudiantes de educación parvulares. También es un riesgo sobre corregir y decirle al estudiante estudia más. Si el estudiante no sabe lo que va a estudiar, no tiene ningún sentido la frase. Da más ejemplos, tampoco. ¿Por qué no son buenas experiencias? Porque no encausan el aprendizaje y no le entregan información específica al estudiante sobre cómo mejorar. El proceso evaluativo, formativo y de retroalimentación tiene que ser específico, referido al objetivo y referido particularmente a la calidad del objetivo que está desarrollando.
Gracias, Carlos. Qué importante escuchar enfatizar lo relevante del aprendizaje. Algún día veré antes de morirme, ya tengo 62 años, solo he visto un sistema en que el currículum sea personalizado. Sí, yo espero que las cosas cambien en un tiempo, espero que efectivamente en un tiempo más vayan cambiando las prácticas, cambiar las prácticas. Para todos los que hicieron comentarios es muy, muy difícil, ¿ya? Tenemos que hacer esfuerzos todos los días por cambiar una práctica, aunque sea chiquitita, pero les quiero decir algo. Si no cambiamos las prácticas, no vamos a poder atender la diversidad del aula. Si no cambiamos las prácticas, nuestros estudiantes no van a aprender. Pero también les quiero decir que yo espero que se materialice pronto, no sé cuán pronto, pero en educación podría ser en 10 años más, que los estudiantes de primero a sexto año básico no tengan notas en el sistema educativo, que los califiquemos, perdón, que los evaluemos de manera formativa, ¿ya? Y que cada día vayamos progresando en el concepto de aprendizaje. La palabra que debería estar escrita en cada sala de clase y en cada actividad que hacemos es aprendizaje. Afortunadamente el currículum dice objetivos de aprendizaje. Les doy las gracias, me encantó que hayan preguntado. Oh, gracias Sergio, yo pensé que eras tú, el que había sido mi alumno, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias por todas sus preguntas, preferir contestándolas inmediatamente para no perder el nexo y para modelar, porque eso es lo que hay que hacer, porque cuando los estudiantes tienen dudas hay que contestar. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta jornada. Muchas gracias a usted, señora Ruth. Gracias al equipo de Training and Development de Trehuelas Institute, que ha sido una tremenda charla, tremendamente agradecido. Recordarles que esto va a quedar grabado, que más tarde va a estar disponible para todos los que participaron y también más adelante en la web para los que no pudieron participar también. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias Luis y gracias Mike. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos, muchas Gracias. gracias.